¿Ya? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a estas jornadas. En primer lugar, he de excusar a la consejera que iba a inaugurar la jornada, pero por motivos laborales no ha podido asistir. Y en segundo lugar, debo agradecer a la Universidad de Murcia y a la Cátedra de Buen Gobierno, dirigida por Germán y por Fernando, tanto monta tanto, por organizar esta jornada sobre la deriva de la calidad regulatoria. En esta jornada han traído 3 ponentes fantásticos, luego tendremos ocasión de ver determinados puntos con ellos. Los efectos de una política regulatoria eficaz, que es sobre lo que trata esta jornada, pues son más que evidentes. Aumentar la simplicidad del ordenamiento, dotarlo de coherencia, acercarlo a la ciudadanía, dotarlo de claridad, y a eso se añade otros efectos sobre los que Juan incidirá, como son su efecto directo sobre el crecimiento económico, ¿vale? Una mejora de la calidad regulatoria incide directamente sobre ese crecimiento económico. Esta semana hemos tenido 2 noticias en medios directamente relacionadas con el objetivo de la jornada. Una de ellas ha sido más anecdótica que otra cosa. No sé si saben ustedes que ayer el BOE derogó la Constitución española, el Código Civil, el Código Penal, la Ley General de la Seguridad Social, el Estatuto de los Trabajadores y unas cuantas normas más, hasta la Ley de Procedimiento Administrativo o la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Sorprendentemente estuvo derogada durante 20 minutos toda esa... Fue un fallo informático. Esa es la anecdótica. Pero esta semana hemos tenido también otra noticia, no tan anecdótica, que consistía en la publicación. La COE ha publicado un informe precisamente sobre la normativa existente en el año 2022. Tiene algunos datos que son bastante significativos, como que el conjunto de páginas publicadas en boletines en el año 2022 ascendió a cerca de más de 1.300.000 páginas, un 22% más todavía que el año anterior. No todas esas páginas son de legislación, pero 250.000 páginas eran de legislación. ¿Qué implicación tiene esto? El propio informe lo señala, que un empresario que quisiera estar al tanto de toda la legislación existente en el panorama nacional necesitaría echarse al pecho cerca de 700 páginas de boletín al día para estar informado. Ríanse ustedes del artículo 6.1 del Código Civil, eso de que el desconocimiento de la normativa no exime su cumplimiento. Es imposible para un empresario normal, para un ciudadano normal, tener ese conocimiento sobre esa inflación normativa que estamos padeciendo. El problema, además, luego incidirá Juan sobre eso, es que el 75% de esa inflación normativa nos lo comemos las comunidades autónomas. Recientemente, y creo que lo hemos hecho al revés, organizamos una jornada también en la consejería sobre buenas prácticas regulatorias, a la que asistió la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Madrid, y se presentó el plan de mejora regulatoria de la comunidad autónoma. La jornada de hoy, si bien Marisa nos va a hablar de la Smart Regulation y luego Joaquín Meseguer, que ahora mismo está en una jornada online y se incorporará después, se va a transmutar en Moisés y nos va a hablar de unos mandamientos de buena regulación normativa. Hoy va a estar más centrada en los efectos perversos de esa inflación normativa y en los efectos que tiene la mala regulación para la economía. Y Joaquín nos pondrá algunos ejemplos sangrantes de lo que estoy hablando. Con respecto a la comunidad autónoma, en relación con este fenómeno que no ha dejado de degradar los ordenamientos jurídicos y de la necesidad de simplificarlos, si bien nos queda mucho terreno por recorrer, hemos dado algunos pasos, creo, en la dirección adecuada.
El año 2021 se aprobó ese plan de mejora regulatoria y calidad normativa por el Consejo de Gobierno, que incluía una serie de medidas y al margen de eso hemos realizado otra serie de actuaciones. Se constituyó un grupo de trabajo formado por funcionarios de todas las consejerías del ámbito jurídico, precisamente para incidir en la ejecución de estas medidas del plan de mejora regulatoria. Se aprobaron unas directrices también por el Consejo de Gobierno de simplificación de los procedimientos administrativos y de simplificación normativa que la Inspección General de Servicios está desarrollando por todas las consejerías. Y se aprobaron también dos guías, una sobre las conocidas memorias de análisis de impacto normativo y otra guía sobre evaluación normativa ex post. Está la inspección, dentro de una de las medidas que incluía ese plan, actualmente ultimando un informe o un estudio sobre el ordenamiento jurídico regional que incide sobre todo lo que trata esta jornada y sobre lo que analizamos, y en el que básicamente se identifica aquellas normas que son obsoletas, normas que están caducadas, normas sobre las que procedería a realizar un texto refundido, de cara a la depuración del ordenamiento jurídico regional, y creo que puede ser un informe que sea el punto de partida de cara a un plan legislativo de la siguiente legislatura en la Administración regional. Junto con todas estas medidas que estoy contando, también se han desarrollado medidas en materia de formación, como esta jornada, sobre la que vamos a dejarlo y vamos a los ponentes, que son los que tienen que dar la pincelada sobre lo que estamos tratando, y espero que lo disfruten porque tanto Marisa como Juan, como luego Joaquín, son figuras en este sentido y les agradezco de nuevo su presencia y espero que disfruten esta jornada. Muchas gracias, David, muchas gracias por la presentación de la jornada. Bueno, vamos a ir rápidamente con los ponentes porque vamos un poco apurados de tiempo porque Marisa tiene el tren a las 2:05, o sea, ella tiene que estar saliendo de aquí a las 1:25 y no queríamos dejarla salir sin someterla a algunas cuestiones difíciles que espero que eso es su contribución, ¿no?, a la jornada de debate. O sea que vamos a intentar dejar un tiempo antes de la 1:25 para el debate y podernos meter con Marisa y también con el resto de los ponentes. Bueno, va a empezar Juan Mora Sanguinetti. Juan Mora es abogado y es economista, es doctor en economía por la Universidad Carlos III de Madrid. Tuvo un tribunal de tesis de primer orden fantástico, con 5 auténticos número 1 de la economía. Bueno, y él trabaja sobre todo en este tipo de asuntos, ¿no?, de la calidad de regulación, pero también del sistema de justicia, y cómo el sistema de justicia, cuando no funciona bien, pues tiene, aparte de todo problemas de atropello de derechos, etcétera, también unos efectos económicos demoledores, ¿no?, sobre la capacidad de crecimiento que tiene un país. Por tanto, una de las mejores inversiones que se pueden hacer, ahora que hablamos de recuperación económica en el contexto de la pospandemia, etcétera, sería desde luego tener un sistema de justicia mucho más efectivo. Tiene un libro publicado el año pasado, en 2022, que se llama La factura de la injusticia, en la editorial Tecnos, que se lo recomiendo a todos ustedes. Bueno, después de Juan irá Marisa. Marisa Álvarez Suárez es la subdirectora general de Mejora de la Regulación, Apoyo a la Empresa y Competencia, ¿no?, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Y bueno, ella es economista de formación, es técnico comercial del Estado, técnico y economista del Estado. Bueno, ya lleva muchos años en la subdirección general, cosa que suele ser un poco rara, pero lo comentábamos ayer en la cena, como en concreto el Ministerio de Economía es uno de los ministerios donde más continuidad tienen los altos funcionarios, ¿no?, especialmente en las subdirecciones generales. Las direcciones generales ya cambian más, por supuesto sus secretarios del Estado, claro, pero sin embargo los subdirectores generales una línea de continuidad y tienen una práctica además que estaría muy bien exportarla a otros ministerios para empezar y desde luego a otras administraciones, como es el preparar cada vez que hay un cambio de gobierno, preparan toda una... La dirección, no sé si en otras direcciones. La dirección general, ¿no? Cuando hay un cambio de director general, pues preparan
un proyecto de, pues un informe de qué es lo que ha quedado por hacer, de todos los proyectos que había en marcha, y por tanto eso, por dónde puede empezar el nuevo director general. Es decir, en lugar de ir a la trituradora, hay toda una información muy transparente sobre cómo está la subdirección general, las distintas subdirecciones generales del ministerio, ¿no? Marisa lleva mucho tiempo también publicando en artículos académicos sobre la importancia de la mejora de la regulación, la importancia económica de la mejora de la regulación, cómo afecta esto a las empresas, cómo afecta a la creación de empleo. Bueno, ella tiene una visión muy crítica. Por ejemplo, una de las cosas que ella viene diciendo desde hace mucho tiempo es criticar la cultura de la sobreregulación, pero bueno, esto lo hace en sus artículos académicos. Como va a hablar como subdirector general, va a tener otra faceta que es muy importante también, no solo los aspectos más críticos, más criticables, sino acercarnos a este tema con un afán de mejora, ¿no? De hecho, pues, su subdirección general de mejora de la regulación. ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? Llevamos ensayando distintas cosas, bastantes cosas, por lo menos desde el año 2009 en adelante, con poco efecto voy a añadir yo, ¿vale? Cada vez estamos peor, ¿no? Veréis ahora unos datos en la presentación del tercero de los ponentes, Joaquín Meseguer, que se nos unirá un poquito más tarde porque ahora está en un curso online hasta las 12 y enseguida vendrá. Joaquín, veréis algunos datos, por ejemplo, de los UEGI, de los indicadores de gobernanza mundial, del Banco Mundial. Tiene 6 indicadores de calidad institucional, uno de ellos es el de la calidad regulatoria, pero veréis cómo la situación de España viene bajando preocupantemente desde hace bastante tiempo. De hecho, las 2 peores puntuaciones que ha tenido la calidad regulatoria en España son la de 2020 y la de 2021. 2022 todavía no, porque no tenemos el dato, pero veremos que todavía seguro que ha caído algo más. Estamos, con los últimos datos, estamos en la posición, estamos en el percentil 74, ¿vale? Es decir, de toda la distribución de países del mundo entero sobre los que hay datos de los UBGI, que son unos 150 países, tenemos un 25% de países, un 26% de países que están en una posición mejor que la que tiene España en cuanto a calidad de regulación. Esto es dramático. En 2002 estábamos en el percentil 86, es decir, solo había un 14% de países con mejor calidad de la regulación. Desde el 2002 hemos bajado un montón de puestos en esa distribución. Bueno, ¿qué podemos hacer? Es uno de lo que nos va a explicar Marisa. Presentaré luego un poco más tarde a Joaquín, pero vamos con los ponentes, o sea que Juan, cambiamos el sitio, ¿vale? Doble presentación. Gracias también, por supuesto, a la Universidad de Murcia, a la Asamblea de Murcia, al Gobierno de Murcia y a todos ustedes por asistir hoy a esta sesión. Y espero proponer algunos datos interesantes que susciten un debate. Y hablo de datos porque es importante medir las cosas. Y en medir las cosas, es decir, a veces contar los árboles de un bosque, no tiene nada de malo, ni nada de maldad. Permite, de hecho, tener una base de discusión sólida para hacer las cosas potencialmente mejor o para plantearnos y darnos cuenta de que hacemos las cosas bien. Es simplemente esa la intención. Bueno, pues aquí voy a traigo una serie de gráficos con resultados de una línea de trabajo que llevamos realizando pues, en el contexto Banco de España ya una serie de años, que tienen esa pretensión, efectivamente, medir las cosas con datos, pero también dar el paso de comprobar con estadística y con econometría cuál podría ser el impacto de la regulación tal y como se plantea en España, a nivel global o a nivel también de las administraciones económicas, en el crecimiento y el desarrollo económico de nuestro país. Estoy aquí a título personal, no represento del Banco de España, lo cual también nos permite tal vez tener un debate todavía más amplio. Y voy directamente a lo que podríamos denominar la metodología de análisis.
medir la regulación, y ya sé como jurista que la regulación como palabra no es una palabra correcta, habría que hablar de normativa, pero déjeme que use un tanto más laxa, que sería regulación, que es un término más anglosajón. Pero la medición de la normativa o de la regulación puede sonar algo etéreo. Realmente la regulación, la normativa nos rodea a todos y a todas las administraciones desde que existe algo de desarrollo económico. Y bueno, la primera idea efectivamente es que no existe desarrollo económico sin regulación. No hay ninguna evidencia de que ninguna sociedad pueda llegar a ningún punto de complejidad económica y, por tanto, de mínimo desarrollo sin tener estructuras legales que den algún tipo de certidumbre entre mercados nuevos. Y esa es su función. La función de la regulación, la función de la normativa, si está bien diseñada, es solucionar problemas. Es dar señales de información, mitigar problemas de mercado como puede ser la información imperfecta. Y, por tanto, pues al fin y al cabo, en términos de nuestros famosos premios Nobel de referencia, pues proporcionar un manual de instrucciones a las empresas y los ciudadanos para actuar mejor en los mercados. Son una ayuda. El problema es el contrario. Si no estuviera bien diseñada, el efecto es precisamente que en vez de proporcionar información, proporcionan guías de funcionamiento que están desactualizadas. En vez de proporcionar información, lo que hacen es tal vez hacer gris la información que circula en el mercado y, por tanto, tal vez dificultar la competencia. Uno de los posibles problemas por los que hablamos a veces de que una regulación o normativa no está bien diseñada es algo que llamamos la complejidad. Y esa es la base metodológica que nosotros utilizamos para medir objetivamente algunos aspectos de la normativa. La complejidad como concepto es un concepto puramente formal, no material. Yo no voy a entrar en mis transparencias, y voy rápido sin duda, pero no voy a entrar en mis transparencias a hablar sobre si la normativa catalana pide que las tragaperras tengan, el cristal de la tragaperra, que las tragaperras tengan 1 milímetro más de grosor que las de Andalucía. Eso es contenido de la regulación. Yo no voy a hablar de contenido, voy a hablar de algo previo y mucho más objetivo, que es un concepto formal, y es si la normativa de Cataluña, de Andalucía, de Murcia o del Estado es compleja o no en 3 sentidos distintos. Uno, que la normativa pueda ser excesivamente compleja porque la cantidad de normas que se aprueban es tal que es difícil de seguir y de entender como concepto y como volumen de información por parte de las empresas y los ciudadanos. Esto tiene mucho que ver también con la estructura territorial del Estado. Evidentemente, España es un país, pues, de facto federal, no legalmente federal, pero de facto es federal. Es un país, por tanto, con niveles de gobierno, con muchas administraciones con capacidad de emitir normas, incluso con rango de ley. Francia, por ejemplo, es un país con una estructura ligeramente distinta. Hablamos de un primer posible problema, que es la cantidad de normas. Un segundo problema potencial es, estén las normas como estén en cuanto a volumen, sean muchas o pocas, cómo se relacionan las normas entre ellas. Eso es la complejidad relacional. Cómo las normas entre ellas hacen enlaces y referencias, llamadas unas a otras, de tal forma que casi se convierte llanamente en lo que creo que todos hemos disfrutado de pequeños, que son los libros multiaventura. Donde, si usted quiere ir por aquí, siga este camino, y si no, siga este otro camino. Al final, si las normas hacen muchas referencias a otras normas para completar su contenido, puede hacer que un no jurista que utiliza las normas se pierda en su utilización. Pero es que veremos que incluso los jueces pueden perderse en normas que tienen muchos enlaces. Si hay algún otro del concepto, lo podemos resolver luego. Y por último, en la perspectiva que casi es la más intuitiva para cualquier ciudadano, que es la perspectiva lingüística. De nuevo, esto ya no es ni de derecho ni de economía. Esto es más bien de filología, de psicología y de biblioteconomía. Son los indicadores que ellos utilizan para analizar textos, pero que son útiles para nosotros. Por eso no es una cosa de derecho ni de economía, es más bien de otras áreas. Pero podemos importarlo para analizar la normativa, y es llanamente, y lo que todo el mundo entendería, ¿es o no es difícil entender una norma? Porque esté redactada de una manera que humanamente es complicado. Complicado puede ser algo tan sencillo como que las frases sean muy largas. Puede ser algo tan sencillo como que las normas de Murcia o de Andalucía o de Cataluña, tomada la versión en castellano para que siempre hablemos de términos constantes, por ejemplo, utilicen palabras que están más allá de las 5.000 palabras comunes, así identificadas por la Real Academia Española. Todo eso a día de hoy, afortunadamente, con la capacidad de computación que tenemos, se puede hacer. Esa es la cuestión, que vamos a medir todas esas cosas. Y ahora ya voy a lanzar mensajes. Volumen. Primer resultado de volumen. No sé si se tapa un poco la presentación por arriba, ¿verdad? Bueno, se ve de todas formas, ¿no? Bueno, esta transparencia, voy a apartar esto un poco. Igual aquí abajo se va a estorbar un poquito menos.
Esta primera transparencia mide una primera perspectiva de Murcia. ¿Saben ustedes cuántas normas ha publicado España? Y España es el Estado, las comunidades autónomas y también toda la información que podemos obtener de los ayuntamientos y administraciones locales. ¿Cuántas normas ha aprobado España en democracia? Nuestro cálculo exacto es que España ha publicado 414.272 normas desde el año 70. Esto es un ritmo de aprobación de cerca de, por lo menos en los últimos años, de cerca de 12.000 normas nuevas cada año. Cabe pensar que es un volumen de información difícilmente tractable, difícilmente legible, difícilmente comprensible, incluso para los magistrados del Supremo. Incluso. Este gráfico de aquí lo que hace es acumular esta información año tras año y grafica las normas nuevas que han aparecido cada año. Grafica concretamente desde el, digamos, el final de la dictadura, donde era en un estado simple, me refiero a básicamente un estado concentrado, no totalmente, como saben ustedes, porque también en la época de Franco hubo normativa, digamos, catalana, pero concentrado, y luego llegamos a lo que es la evolución hacia el Estado federal, de facto. Bien, lo que nosotros observamos aquí básicamente es que ha habido un aumento paulatino en la capacidad de producción, si me dejan usar la palabra que ya sé que no es correcta a nivel jurídico, yo también soy abogado, pero capacidad de adopción de normas se ha multiplicado por 4 desde el momento del inicio de la democracia. Todo este potencial de producción normativa ha sido llevado adelante precisamente por, y hablo de la línea de arriba, la línea más arriba es la suma de todas las administraciones. La línea que se dispara, que está por debajo, es la autonómica y está muy bien representada en ese gráfico. Hasta cerca del 75% de toda la normativa nueva que en los últimos años se ha aprobado en España proviene del nivel autonómico. Y concretamente la normativa estatal, que aunque no sea real, porque el gráfico tiene algo evidentemente que tiene que ser completado, pero si bien estaba la normativa estatal cerca de ocupar cercanamente al 90 y muchos % en el horizonte del año 79, a día de hoy la normativa estatal tiene un peso global de cerca del 15%. En otras palabras, esto no es ni bueno ni malo, esto es simplemente medir los árboles o contar los árboles que tiene un bosque, nada más. No hay ni maldad, ni bondad, ni nada. Es simplemente medir las cosas porque afortunadamente a día de hoy las técnicas estadísticas nos permiten manejar volúmenes de información de hasta 400.000 normas. Y sale este gráfico. Dicho eso, se comportan igual todas las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que de facto, totalmente con este gráfico, España es un país claramente autonómico. Es decir, si a un extranjero que viene de España se le explica qué es España, España no es un país estatal, digamos, no es un país cuya representatividad la lleva el Estado, la llevan hasta en un 80% de las autonomías. Claramente, a nivel legal, la ley autonómica tiene tanto rango como la normativa estatal, como saben ustedes, es un país claramente descentralizado. Ahora, bien, dicho eso, identificado con normas, pasamos a ver, ¿se comportan igual todas las comunidades autónomas? Somos un país que precisamente no es federal porque es autonómico y tenemos, por tanto, diversidad posible en competencias y en capacidad también de diseñar nuestro propio marco normativo a nivel autonómico. Pues hay muchísimas diferencias. No sé si se ve mucho por la luz, pero este gráfico muestra la evolución del marco normativo de cada comunidad autónoma. No son iguales las líneas, cada una tiene su evolución. Usualmente la línea que está más arriba, por ejemplo, por curiosidad, porque suele existir la pregunta, por ejemplo, es Cataluña. Cataluña es la comunidad autónoma que más regula tradicional. Murcia estaría más bien en la parte de abajo. Pero hay muchísima diversidad. Es más visual en este otro gráfico. ¿Cuál ha sido el peso de la normativa de cada comunidad autónoma en el muy largo plazo, es decir, durante décadas? Bueno, pues sabemos que dentro del ámbito autonómico, cerca del 12% de todas las normas aprobadas provinieron de Cataluña, el 8% de Andalucía, 8% de Castilla y León, así sucesivamente. Murcia, concretamente, ha publicado un 4%. De nuevo, todo datos objetivos, sin bondad y sin maldad. Son datos objetivos. No, eso no puede provocar ni la sonrisa ni el enfado de nadie. Es simplemente contar las cosas porque son decisiones autónomas de cada administración. Eso sí, tampoco, si tuviéramos la percepción de que regular muchísimo en un país ya desarrollado tal vez no sea de todo bueno, supongamos, es verdad, también hay que recordarlo, que tampoco es para alegrarse mucho, por ejemplo, en el caso de tener un 3% de normativa publicada en La Rioja. Porque claro, La Rioja es un mercado muy pequeño y Cataluña es un mercado muy grande, Andalucía es un mercado muy grande. Entonces, estas reflexiones también hay que hacerlas también en función un poco de la población, del PIB, al fin y al cabo, de qué mercado se regulan. Posiblemente sea más, no necesariamente, pero posiblemente sea tan gravoso tener un 3% de normativa en La Rioja que un 8% en Andalucía. Pero estos son datos objetivos, lo que ponemos encima de la mesa. Más mediciones.
Hasta ahora hemos medido la primera pata, digamos, dejen que me hable llanamente, la primera columna de la complejidad normativa que decíamos, el volumen de regulación. Contar los árboles del bosque. Ahora vamos a ver cómo se relacionan los árboles del bosque. La sinapsis en un cerebro, las conexiones entre las neuronas. Estos gráficos de aquí que ven ustedes a la derecha, grafican cada puntito rojo, es cada una de las normas de cada sistema autonómico que tiene, fíjense ustedes, más de 50 enlaces, es decir, más de 50 llamadas a otras normas. Como es natural en un Estado democrático y de derecho, toda norma de Andalucía, de Cataluña, de Murcia o de Cantabria, toda norma siempre hace al menos un enlace, que es, o dos, a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, normal, y completamente natural. Fíjense ustedes que aquí solo graficamos las normas que hacen 50 llamadas. Cada norma a 50 normas distintas. Es decir, el legislador de algunas comunidades autónomas que vamos a ver tienen la necesidad, en media, en muchas de sus normas, a tener que hacer hasta 50 llamadas a otras normas para completar el mensaje que emiten a la población. Bueno, esa norma técnicamente es difícil de leer. Porque claro, pues imagínense ustedes que no somos juristas. Pues claro, te sientas y ya no solo tienes que entender esa norma, es que tienes que posiblemente hacer como en un libro multiaventura y entrar en 49 normas más o 50 normas más para leer qué significa esto o que esto ha derogado aquello. Puede ser complicado. Eso sí, como decía, ha habido una evolución. Cada autonomía ha decidido cómo hacer las cosas y hay diversidad. Si les digo algo que creo que es interesante. Por ejemplo, la normativa navarra o la normativa asturiana o la normativa de Castilla-La Mancha es bastante sencilla. En general, o son normas que no tienen 50 enlaces ni siquiera, o son normas que hacen siempre referencia básicamente al Estatuto de Autonomía y poquito más. Murcia es una comunidad autónoma que tiene un sistema normativo que es en algo menos de la media de complejidad. Es decir, un poquitín mejor, si vemos esto como un problema, un poquitín mejor que la media. ¿De acuerdo? En general, esto está resumido en esta tablita que ven ustedes aquí, a la izquierda. Se habla del número de enlaces en media. En general, se sabe, por ejemplo, que en Andalucía en media las normas hacen 13 enlaces, en Aragón hacen 18 enlaces, esto se ve gráficamente también, ven ustedes la telaraña de Aragón, es muy complicada, así sucesivamente. En el caso de Murcia, en media, las normas murcianas hacen 10 enlaces. No es el mundo ideal, digamos, o el mundo un poquitín mejor de Navarra, que tiene solamente 3 enlaces en media, pero explican, hay autonomías que tienen mucho más enlaces. Por el caso, es un tema a observar. Es decir, en media, parece ser que la normativa murciana en media hace referencia a otras 10 normas. Como os digo aquí, que en general hay diversidad, pero en general cabe hablar también de un tema a investigar y a evaluar. Más. Tercera pata, y casi voy terminando. Tercera pata, la legibilidad, que esta vez la medición más intuitiva que podamos hacer y la que todo ciudadano entendería por complejidad. Realmente a un ciudadano cuando se le explica, hay muchas normas o pocas normas, tal vez no le importe mucho, tal vez es una preocupación más académica, tal vez no le importe mucho en el fondo el tema de los enlaces, y ya que me la tengo que leer, pues bueno, pues me apañaré y me leeré 50 normas en vez de una. Pero tal vez a un ciudadano medio le importe, si no es jurista, por supuesto, cómo de legible es un texto normativo. Y que, como si recordarán, hablábamos de temas de lingüística, tanto que se utilicen palabras fuera de las comunes de la lengua española o se utilicen estructuras de frases que puedan ser complicadas desde un punto de vista psicológico, de biblioteconomía, por ejemplo, o de cualquier indicador que pueda venir, por supuesto, de la filología. Bueno, pues ¿qué observamos? En general, en toda la normativa autonómica, no solo la murciana, los indicadores estándar nos indican que estamos ya en niveles de lectura difícil, tanto en Murcia como en otras comunidades autónomas. Es más, a nivel global, en todas las comunidades autónomas, la legibilidad está a la baja. Cada vez la legibilidad es peor. Los indicadores indican que van bajando los niveles de legibilidad. Eso sí, ¿cómo está Murcia en relación con las demás autonomías? Posición media. No hablamos de que sea la autonomía que produce o adopta la normativa más difícil de leer, estamos en una posición media. Tampoco es una respuesta muy positiva, pero es así. Es algo más difícil, por ejemplo, Comunidad Valenciana o en La Rioja, curiosamente. La normativa, siempre tomando las traducciones al castellano para que sean, evidentemente, comparaciones justas. Dicho todo eso, por ahora lo único que hemos hecho ha sido medir objetivamente
realidades. Y esto no va en contra de nadie ni a favor de nadie. Es pura estadística, nada más. Con indicadores, además, que ni siquiera están diseñados por nosotros, sino que a veces se toman de, como digo, de ámbitos de conocimiento completamente diversos a nuestros ámbitos de conocimiento principal. Pero si tenemos los datos, también es legítimo, por tanto, modelizar estadísticamente, econométricamente, qué nos cuesta esto. Y esto creo que ayuda a que todos no solo analicemos, sino que también transmitamos a la población, a las empresas, la importancia de nuestro trabajo cuando entramos en esos ámbitos. Porque parece ser que la complejidad normativa importa y mucho para el desarrollo económico, para la economía y para las empresas. Y les doy varios ejemplos telegráficos. Según observamos, un mayor volumen de regulación se relaciona negativamente con el volumen total de empresas en España. Esto, en buena medida, tiene que ver con que la aparición de muchísimos marcos normativos cada vez más grandes rompen el mercado. En otras palabras, cada vez Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana, por hablar de 3 comunidades autónomas, por tanto, cercanas, a lo largo de los años y según pasa el tiempo, se parecen más a países. Puede ser que las empresas a la hora de invertir se observen que hay tantas diferencias en el marco normativo de Comunidad Valenciana y de Murcia que tengan miedo por invertir. Es decir, que huyan a mercados más grandes. Eso es un tema a comentar. Concretamente, un incremento del 1% del volumen de regulación o de normativa se relaciona con 0,05 menos empresas. Es más, otro punto, segundo punto. Las empresas que entran, las que deciden entrar, ya sea en Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, esas empresas que entran menos capitalizadas. Son más aversias al riesgo. Es decir, si yo como empresa vengo de Estados Unidos o soy un emprendedor murciano, andaluz o valenciano y quiero construir un proyecto empresarial, invierto más o menos confrontado con incertidumbre regulatoria, invierto menos. Primero invierto un poquito. Si me va bien, invierto más. Pero ya entro con menos capital y, por tanto, menos oportunidades de tener una empresa grande que hubiera podido tener en un ambiente regulatorio tal vez más apacible desde este punto de vista. Es un hecho que vemos de nuevo con estadística y econometría. Más, las perspectivas lingüística y relacional también tienen impactos. De hecho, tienen impactos negativos en la productividad y potencialmente también en la eficacia del sistema judicial, que por cierto es importantísimo para el desarrollo regional. En el cual, por ejemplo, es un tema que hablamos ayer, Murcia tiene un sistema judicial que necesita evidentemente una visión, es decir, está soportando niveles de congestión muy elevados. Bueno, concretamente, un incremento de un 1% de la legibilidad, es decir, si mejoráramos un poquito el modo que se leen las normas, podríamos conseguir econométricamente, estadísticamente, un 0,07% más en productividad por hora trabajada. Importa en el trabajo de los trabajadores, en aquellos que se sientan a tener que utilizar las normas para aplicarlas en su empresa. No podemos exigir que todo el mundo sea un jurista, pues les ayuda tener normas más legibles a trabajar mejor. De hecho, observamos un efecto en productividad. Y, concretamente, si consiguiéramos reducir un poquito el número de enlaces, esa especie como de gran aventura de la lectura de muchas normas con otras, podríamos conseguir, por ejemplo, una reducción del 0,02% de proceso judicial. Es decir, que es que esto incluso importa para los más expertos del sistema en leer y aplicar normas, que son los jueces y magistrados. Fíjense ustedes. Y por último detalle, vamos bien de tiempo. Más justo. Justo, perfecto, pues ya está, porque son 10 segundos. Último detalle. Este está publicado como documento de trabajo del Banco de España de hace más o menos una semana, en el que ya no solo observamos movimientos globales del sistema, sino que mirábamos concretamente cómo se relacionan las normas y su complejidad con las empresas, incluso por tamaño, por sector y por juventud. ¿Y qué observábamos? Son usualmente las empresas más pequeñas y las más jóvenes aquellas que pueden potencialmente sufrir más por grandes volúmenes de regulación a nivel sectorial. Concretamente, un 10% de nueva regulación puede provocar una caída del 0,5% de los ocupados en las empresas pequeñas. Y al fin y al cabo, las empresas pequeñas, que son las que entran, son las que capitalizan de forma más nueva, con tecnología más fresca, más competitiva, y son las que traen las ideas nuevas. No es buena, por tanto, buena idea, tal vez, que le hagamos la vida difícil. Y muchísimas gracias.
¿Ahora se ve? Sí. Sí, ahora sí. La pantalla no se ve. Ahora sí se ve. Si no le damos en compartir pantalla, no graba. Perdonadnos, por mucho que llegues media hora antes y lo intentes hacer todo bien, siempre va a haber el problema técnico de última hora que te desluce la presentación nada más empezar. Ahora sí sale esta. Pero ahora no sé. Pero no se ve. Renovar. Renovar. Vamos a empezar de nuevo. Perfecto. ¿Qué puede pasar? Sí, con otro sí. Pues nada, la pongo medio normal sin dar. Estirar con un tenedor a riesgo de capturar esta cosa por todo. Si lo tienes preparado. Perdones, mal comienzo ya de inicio, pero bueno, vamos a esperar, vamos a intentar notarlo un poco. Lo primero de todo, por supuesto, muchísimas gracias a todo el mundo, universidad, consejería, por supuesto a la cátedra y por supuesto a Fernando, que ayer me hizo una ruta turística por Murcia
Qué precioso. Tengo que reconocer también que es la primera vez en mi vida que vengo a Murcia. También sé que no es la mejor manera de comenzar porque estaréis diciendo, pero bueno, de verdad que no eres tan jovencita, ¿cómo no has venido a Murcia antes? No había venido nunca antes y he venido y vamos, estoy un día y me ha encantado y mi única pena es que me tengo que salir, ir corriendo y que no puedo probar los paparajotes, que es que verá que vinimos además caminando, pasamos por una pastelería y le dije, que los vi ahí anunciados y dije, yo venía con la idea, Si hay algún sitio en la estación de tren donde los vendan, antes de coger el tren me cojo uno, ya sé que no me tengo que comer la hoja, ya me lo han chivado. Así que, bueno, pues lo primero, por supuesto, muchísimas gracias. Juan, me ha encantado tu presentación. Efectivamente, yo tengo un pequeño mandato por propia formación profesional, porque ahora soy su directora de mejora de la regulación y tengo que defender un poco el hecho de que todos nosotros lo estamos intentando e intentar que todo nos salga mejor, va un poco en mi propio puesto y tengo que tener un poco el rol positivista y optimista de esta mesa, ¿no? Y me va un poco también en el carácter, porque como veis suelo ser bastante alegre, así que aunque luego después, siguiendo un poco las recomendaciones de Fernando, me echéis puñales, yo tengo que mantener un poco esa buena idea y ese optimismo general de que estamos todos trabajando para que vaya mejor. Y respecto a la presentación de Juan, creo que nuestras presentaciones se van a complementar bien porque mi idea es un poco más general, más ambigua, más descriptiva de todo lo que es la mejora de la regulación, vinculada también a lo del contenido y no tanto a la complejidad regulatoria de la que tú hablabas, ¿no? Quizás cuando hablamos de mejorar la regulación, oye, también me ha encantado de la cláusula de exención de responsabilidad. Sí. Me ha encantado, esto es típico para los artículos, yo no lo había visto en una presentación, pero te lo voy a copiar también de aquí, así que me ha encantado también. Lo primero quizás cuando hablamos de mejorar la regulación es preguntarnos qué es esto. ¿Qué es esto de la mejora de la regulación? Porque todos vamos picando, complejidad, evaluación normativa, transparencia, gobierno abierto, pero ¿qué es esto? ¿Dónde está definido? Hablamos de Smart Regulation, que por cierto he visto que en la pantalla, tuve en la portada, lo puse en inglés, que no se deben poner cosas en inglés, que eso es usar antivirus cuando hay palabras españolas, ¿no? O sea que muy mal por mí. Pero bueno, ¿qué es esto en general de mejora de la regulación? Cuando hablamos de ello, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo en España y obviamente estoy en el mundo anglosajón y en Europa en general lo entendemos como un proceso muy amplio de principios e instrumentos. Son unos principios y unos instrumentos que se ponen en funcionamiento para que esos principios se cumplan. Esta diapositiva. Principios, que ahí tenemos un primer problema, que es que no tenemos muy claro qué principios son, porque ahora todo el mundo habla de los de la Ley 39, porque en un artículo vienen todos muy bien definiditos, pero tenemos un montón de leyes que definen principios de buena regulación. Vosotros tenéis, por supuesto, de la región de Murcia, pero está en la Ley 39, la Ley 40, la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, la Ley Paraguas, están en un montón de leyes, hay un montón de principios. Así que, per se, una primera complicación es que no tenemos una relación sistemática de principios de buena regulación. Pero bueno, superando ese primer escollo, tenemos unos principios de una regulación y unos instrumentos que se ponen en marcha para que los principios se puedan cumplir. Esto se entiende muy fácil con un ejemplo. Los principios de buena regulación o los principios en generales, esto no es nada nuevo para nadie, estos son los principios generales del derecho o principios de buena regulación, ya los tenemos en la Constitución y a menos que nos la deroguen por más de 20 minutos, siguen ahí, ¿no? El principio de la legalidad, de la jerarquía, el de la interdicción de los poderes, de la arbitrariedad de los poderes públicos, que básicamente es que no podemos hacer lo que nos da la gana, que estamos sujetos a regular y hacer las cosas más o menos bien los poderes públicos, ¿no? Esos principios estaban en la Constitución. En la Ley 30 también había un artículo que establecía principios generales de buena regulación. Pero claro, hay una diferencia, con un ejemplo se ve claro, hay una diferencia entre poner en una norma, por ejemplo, las administraciones públicas tienen que ser transparentes, lo pones, lo dejas en un artículo, una norma y lo dejas ahí. Bueno, eso sirve para que alguien se vaya ante un tribunal y diga este principio no se cumple, va a servir, va a tener utilidad. Pero hay una diferencia importante entre tener un principio ahí y darle efectividad práctica poniendo instrumentos a su disposición. Hay una diferencia entre tener el principio puesto en una norma y de repente aprobar una ley de transparencia y decir, y que sean transparentes significa que transparencia activa, se tiene que publicar esto.
Transparencia pasiva, regulo un derecho de acceso a la información. Y además, como no te den acceso, voy a crear un consejo de transparencia. Y además voy a poner un procedimiento específico de reclamación. Y además es obligatoria la audiencia pública, la consulta pública previa, la información pública. Entonces ya sí. Entonces ese principio no es solamente un brindis al sol puesto en una norma, es algo que se cumple. Y en eso consiste la mejora de la regulación, tener un montón de instrumentos para que esos principios de verdad se cumplan. El de transparencia lo vemos clara, pero hay otros, ¿no? Cuando hablamos de planificación normativa, pues eso es fomentar la seguridad jurídica de los operadores para que sepan qué normas se van a aplicar. Cuando hablamos de necesidad de proporcionalidad, por ejemplo, pues tenemos la evaluación ex ante y la evaluación ex post para garantizar que las normas cumplen los objetivos para los que fueron diseñados, ¿no? Y que no estás haciendo normas per se, que evalúas los impactos. Y en esto es en lo que hemos ido avanzando mucho todas las administraciones públicas en las últimas dos décadas, en desarrollar los instrumentos para que esos principios se vayan cumpliendo. Ahora el marco normativo de mejora de la regulación más o menos lo tenemos todos en la cabeza, es Ley 39, Ley 40 y a nivel de comunidades autónomas me he metido en la región de Murcia, he estado buscando vuestra normativa y demás, pues tenéis también desde el 2014, desde el 2015, hemos pegado un salto, yo creo todas las administraciones también, en todo esto de la mejora de la regulación. Y aquí voy a dar un poco como una primera conclusión que llama mucho la atención, pero que es cierta. Normativamente, en la ley lo tenemos casi todo o todo. Desde el punto de vista de mejora de la regulación, está casi todo, nunca es casi todo, siempre hay margen de profundización y mejora, pero lo tenemos casi todo o todo. Tenemos de los instrumentos más avanzados que hay de mejora de la regulación, están en la norma o básica estatal o en la gran mayoría de normativa de las comunidades autónomas. Todo esto del plan anual normativo, de la consulta pública previa, la evaluación de múltiples impactos en memorias ex ante, todo esto lo tenemos escrito en la ley, lo tenemos, en España lo tenemos. Lo hemos ido incluyendo en los últimos años en la normativa. Tenemos cosas que ni sabemos que tenemos. No sé, por ejemplo, si habéis oído hablar de que al menos en el Estado tenemos entradas en vigor fijas. O sea, al menos en el Estado, con la modificación que hizo la Ley 40 de la Ley de Gobierno, tenemos que las normas ya no son los 20 días del Código Civil ni el día siguiente de publicación en Word. No, que las normas tenían que entrar en vigor o el 2 de enero o el 1 de julio. Todas. Imaginaros lo que es esto, por ejemplo, para la seguridad jurídica de las empresas. Saber que su marco normativo se mantiene estable durante 6 meses. Durante 6 meses. Esto está en la normativa metido. Obviamente siempre hay lo de excepto, ¿no? Pero lo tenemos incluso metido en la normativa para el Estado. No me preguntéis cuántas normas tienen entrada en vigor 2 de enero o 1 de julio. A lo mejor hay que hacer un estudio para ver cuántas de ellas han seguido esta norma, pero ya os diré que no muchas. Obviamente han sido también circunstancias muy excepcionales últimamente, o por circunstancias obvias y quizás la normativa pues, no podía entrar en vigor en esas fechas, ¿no? Pero bueno, que tenemos instrumentos que ni siquiera sabemos que tenemos. Y entonces, ¿qué pasa? Si lo tenemos todo en la ley, ¿qué pasa? Todo en la norma, ¿y qué pasa? Porque no vamos a ser, yo creo, tan naif o tan inocentes para pensar que no, entonces ya está todo hecho y todo funciona bien en todas las administraciones, ni en España ni en otros países, ni a nivel de la administración del Estado, ni de comunidades autónomas, ni entes locales. Es obvio que existe margen, es obvio que hay cosas que mejorar y luego Juan saca sus estudios y se ve clarísimamente por dónde podemos ir, ¿no? Lo primero, la ley lo aguanta todo, pero claro, es que a veces te pones tan moderno que a veces es que es demasiado. Me explico, desde el 2007, un ejemplo, en el 2007 ya se aprobó la primera ley de acceso a la administración electrónica donde se decía que los ciudadanos tenían derecho a relacionarse con las administraciones públicas a través de medios electrónicos, algo que parece que desde el punto de vista regulatorio y de cargas administrativas y demás, pues que está muy bien, ¿no? Pero eso se puso en la normativa en 2007. En 2007, un ciudadano tenía derecho a ir a cualquier administración y pedir que se iba a relacionar con ella a través de medios electrónicos.
En 2007 probablemente la universidad todavía dejaran que se presentaran trabajos a mano escrita. Probablemente la mitad de ayuntamientos de este país es que no tenían ni página web ni correo electrónico. Ya no hablamos de registro electrónico. Estamos hablando de hace 15 años. No estoy hablando, por supuesto, de Madrid o del Ayuntamiento de Murcia, ¿no? Estoy hablando de los ayuntamientos pequeñitos, que somos 8.000. Entonces, claro, está puesto en una ley, pero si no dotas eso de un desarrollo de medios humanos que lo desarrollen, de medios personales que sepan cómo hacerlo. Tú puedes poner que todas las normas tienen que tener un impacto, evaluación del impacto en cambio climático, en digital, en Agenda 2030, en unidad de mercado, pero el funcionario que tiene que hacer esa memoria tiene que saber cómo hacerlo. ¿Cómo hacer esos impactos, ¿no? Los problemas en general no son normativos, sino que son de aplicación. E incluso podemos hacerlo todos en cada nuestro ámbito de aplicación, podemos hacerlo todo bien. Cada uno está totalmente concienciado de la mejora de la regulación y de la calidad normativa y hacerlo todo estupendamente. Pero es que somos muchos. Es que somos 17 comunidades autónomas, administración general, 8.000 ayuntamientos y Europa. Son 4 niveles de administración. Como no nos coordinemos nosotros entre sí, generamos marcos normativos que no son coherentes. No ya es que sean o no complejos, es que además no son coherentes. Y claro, al administrado se le ponen todo muy cuesta arriba, ¿no? Entonces, la cooperación y la coordinación entre nosotros es indispensable cuando hablamos de mejora de la regulación. Hay más problemas de aplicación, pero yo me centro quizás en esos. No sé cómo voy de tiempo, Fernando. Te quedan, no, más bien, te quedan 6, 7. Vale. Pues ahora me vuelvo a la parte positivista. Sí, problemas hay, evidentemente, y lo bueno que podemos, por ejemplo, es empezar a medirlos. Entonces, desde el punto de vista de lo que hace Juan, es estupendo, porque eso nos da la base de saber en qué tenemos que trabajar, ¿no? Y además, ser todos conscientes del impacto que genera que existen esos problemas. Y luego ir generando nuevos mecanismos que afloren, que nos digan en qué sectores, en dónde concretamente están esos problemas. Y esos mecanismos son los que se han ido trabajando también en la última década. Quizás los más novedosos son los mecanismos que nosotros también, cuando nos ponemos pedantes, si lo decimos en inglés, hablamos mecanismos bottom-up. Cuando lo intentamos traducir en español no nos queda mucho mejor, porque quedan mecanismos de exigibilidad ex post, que siguiendo un poco a Juan, nadie se entera lo que eso significa. Entonces, bueno, básicamente estos son ventanillas que se le dan al administrado, a los ciudadanos, para que ellos tengan el poder de decirnos a la administración en qué fallamos. El ejemplo de transparencia es el que se ve más claro. Es yo a ti te doy la posibilidad, a través de un mecanismo específico, un tipo de reclamación y un procedimiento específico, de decirme que quieres acceder a una información y esta administración no te lo da. Pero hay otros. Y son mecanismos muy novedosos. Secretaría de Unidad de Mercado, yo aquí tengo que hablar de mi libro, en mi subdirección llevamos la Secretaría de Unidad de Mercado. No sé si alguno de vosotros os ha tocado alguna vez sufrir la Ley de Unidad de Mercado, pero bueno, la Ley de Unidad de Mercado es una ley de mejora de regulación a las actividades económicas que tiene los principios de buena regulación cuando se aplican a actividades económicas. Y yo, como representante del Ministerio de Economía, tengo que decir que la economía lo es todo, o el 99,99% de regulación tiene algún tipo de componente económico. Y tenemos también unas ventanillas, la Secretaría de Unidad de Mercado o la Autoridad Nacional de Competencia, donde una empresa o un ciudadano puede ir a tocar la puerta y llamar y decir: considero que esta administración no está cumpliendo los principios de buena regulación en la actividad económica, que esta regulación, que España tiene que para ser camionero hace falta 3 camiones, y eso es, estamos hablando del contenido. Esto es innecesario, es desproporcionado, incluso puede llegar a ser no discriminatorio si hay una discriminación porque no se lo pido al de la comunidad autónoma del lado, por ejemplo. Y eso tenemos, ya existen unas ventanillas especiales donde llamar la puerta, que llevamos ya cerca, entre la autoridad de competencia y nosotros, cerca de 1000 reclamaciones en los últimos 9 años, de reclamaciones que tienen que ver con la mejora de la regulación. Y ahí de repente, cuando empiezas a hacer estadísticas, pues te sale que el 30 o el 40%, por ejemplo, de las reclamaciones que nos llegan tienen que ver con un sector donde es obvio que hay muchos problemas, que es, por ejemplo, las reservas de actividad entre ingenieros y arquitectos, o entre ingenieros técnicos superiores, de montes, industriales, lo que puede o no puede firmar como técnico competente un determinado profesional. La gran mayoría de reclamaciones, el sector donde más hay problemas,
es este sector. Pero también en telecomunicaciones, en transporte, en comercio, aparecen reclamaciones. Y luego otros mecanismos, esta propia cátedra. Tenemos que ser optimistas. El solo hecho de que estemos hablando de ello, que haya gente que lo mira, que haya gente que lo estudie, que haya debate en la comunidad universitaria, debate con las administraciones. Esto es bueno, esto aflora todo y primero para saber cómo resolver los problemas tenemos que saber cuáles son los problemas. Tenemos que seguir avanzando. Habláis antes del curso de formación también que habéis dado aquí, ¿no? Esto es un ejemplo que hace 10 años, pues esto a lo mejor ni se planteaba, ¿no? Y no, tengo que también, pues, las medidas que se han incluido en el plan de recuperación. Se ha aprobado una nueva ley de evaluación ex post. En evaluación ex post, nosotros estábamos un poquito, todas las administraciones españolas, bueno, los indicadores internacionales nos salíamos muy bien. Digamos que es la parte de mejora de regulación menos desarrollada. Pero bueno, estamos trabajando, se acaba de aprobar una ley sobre esto. Sabréis también que hay, por ejemplo, un proyecto de ley que ahora mismo se está tramitando para regular a los grupos de interés, a los lobbies. España no tenía un proyecto de ley, en algunas comunidades autónomas sí, algún proyecto de ley que regulara a los grupos de interés, que regulara a los lobbies. Esto es mejora de la regulación también, ¿no? Hay muchas iniciativas que se están llevando a cabo para intentar avanzar e intentar mejorar entre todos. Y yo acá pongo el mejor ejemplo, que ya lo ha señalado David, pero que es que me parece, rebuscando en la región de Murcia, me he encontrado con esta maravilla. Me he encontrado con el plan de mejora regulatoria y calidad normativa, que además eso, pues, por lo visto es un trabajo que habéis hecho a fondo desde la Consejería y que además estáis formando a los empleados públicos con objetivos que me han encantado, objetivos de tipo, hay que reducir el número de regulaciones. Porque lo de reducir las cargas administrativas, eso ya está en muchos sitios, pero reducir el número de regulaciones o tener una base de datos de textos consolidados, o sea, me lo he estado releyendo bien y además con un análisis DAFO estupendo, ¿no? De cuáles son los problemas que existen y cuáles son las oportunidades. Vais a decir, de verdad, qué optimista es esta mujer, cómo nos está contando vendiendo aquí la moto. Pero bueno, es también un poco mi papel y además me lo creo. Creo que estamos trabajando todos en ellos. Creo que nos queda margen para... creo que sobre la de coordinarnos excesiva, reducir la complejidad normatoria. También se están tomando iniciativas. Se acaba de crear una conferencia sectorial de mejora regulatoria, por ejemplo. Es indispensable. Y bueno, ahora esperar entonces los puñales. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Creo que me ha gustado más o menos, ¿no? Han sobrado minutos. Y nada, pues... Esta está en la última Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Encantado de ver a gente que hacía mucho tiempo que no veía y a la que tengo verdadero aprecio, a David, a Sofía, a mi amiga María, que también está por allí detrás. Y bueno, mis gracias sobre todo a Germán y Fernando. Yo no tuve la suerte que tuvo Marisa con el paparajote, aunque es verdad que justo cuando iba a comer la hoja me dijo Fernando, oye, eso no se come. Digo, ay, perdón, tío, yo iba a ser tan educado que hasta la hoja y el árbol, si hacía falta, pues me lo iba a comer. En mi caso, además, la cosa tiene más Henry, que soy hijo de murciano, Inés Seguer es murciano, pero vamos, mi padre lo del paparajote no nos lo había explicado de pequeños. Me ha encantado además escuchar a Marisa, que es embajadora de la alegría, igual que yo. Almada Negreiros, yo tengo medio corazón puesto en Portugal. Algunas veces digo que soy más portugués que español, ¿no? Pero Almada Negreiros
que era un pintor, escultor y portugués, decía que la alegría es la cosa más seria del mundo, ¿no? Y yo me lo creo a pies juntillas, con lo cual a vosotros también os admitimos si queréis en la delegación de la alegría, pero me ha encantado esa frase de Marisa y la hago mía, y desde luego ejerzo esa embajada si hace falta, pues hasta el final de mis días. Bueno, pues yo os voy a contar algunas cosas también creo que alegres. No sé si con el mismo entusiasmo que Marisa, que la verdad es que es un amor, es una maravilla escucharla y oírla, y las grandes lecciones que nos da, ¿no? Yo os voy a contar un poquito cómo sobrevivir al caos normativo. Yo también quiero ser optimista, aunque es verdad que partimos, y de hecho lo estamos viendo en las últimas semanas, partimos de un momento bastante malo, ¿no? Crítico, diríamos, incluso, porque yo creo que hemos llegado a un límite ya en el que alguien tiene que poner un poquito de orden, ¿no? Porque siempre decimos coordinar, ¿no? Por lo menos que hablemos más entre nosotros y seamos capaces de detectar algunas cosas que nos van a suceder y evitarlas, ¿no? Sobre todo eso. Bueno, para los que llevamos décadas, ya podría decir, enseñando cómo elaborar normas, pues yo he elaborado unos pequeños principios y mandatos o mandamientos, digamos, para el buen redactor de normas, y os he traído algunas cosas que yo considero que son importantes y que detectamos en la elaboración de normativa. Primero, no copiarás ni pegarás sin pensártelo al menos 2 veces, ¿no? Es verdad que lo de, bueno, ver lo que hacen otros a la hora de elaborar o abordar, diríamos, una iniciativa normativa es razonable, es deseable, es bueno. Otra cosa es copiarlo, diríamos, miméticamente, sin hacer un pequeño análisis o estudio de si aquello que funcionaba allí va a funcionar igualmente bien aquí, ¿no? No se puede copiar, diríamos, el régimen de movilidad o de tráfico, gestión del tráfico en la ciudad de Madrid, e incorporarlo pues, a un municipio, diríamos, de 5.000 habitantes, porque va a generar más problemas que resolver, digamos, problemas. Bueno, aquí os traigo un pantallazo de algo que sucedió en Castilla y León hace unos años, yo creo que ahora casi una década, y fue el corte y pega, diríamos, de un catálogo de especies amenazadas y en peligro de extinción de una comunidad autónoma que no tiene nada que ver con Castilla y León. Entre otras cosas, tiene litoral costero y pueden pasar por allí pues, belugas, cachalotes y otro tipo de especies, ¿no? Bueno, pues esto apareció hace unos años en el catálogo de Castilla y León y fue un bombazo, fue una noticia. Lo peor de todo es que la justificación de la consejería fue la de decir que se venía copiando y pegando desde hace unos años, por lo cual no sé si se ha preservado mejor la especie en el Pisuerga, pero todavía no se ha encontrado nada parecido allí, ¿no? Bueno, tenemos en Bélgica un ejemplo también parecido de cómo en la versión en francés de un decreto, un real decreto del año 2014, pues incluía la receta de espárragos gratinados en el boletín oficial. Alguien lo descubrió en la modificación de la norma y en la redacción de la versión consolidada, pero allí estaba la receta de espárragos gratinados y además terminaba con un buen provecho, ¿no? Esto significa que cuando nosotros redactamos normas tenemos que despertar todos los sentidos, estar, diríamos, encima de ellos, un trabajo muy escrupuloso que exige desde luego mucha atención, porque yo creo que no hay nada más importante de lo que hacemos en la administración que redactar normas para que sean normas fiables, seguras, certeras, y no tengamos ningún margen, obviamente, de interpretación arbitraria en la aplicación de la normativa, ¿no? Si estamos escribiendo a un amigo y le mandamos la receta que voy a cocinar esta noche, intentemos hacerlo en otro tipo o en otro momento distinto al de redactar las normas, porque no puede pasar cosas de este tipo, ¿no? No modificará sin antes comprobar posibles efectos secundarios. Nos cuesta mucho y nos da una pereza horrible volver a leer la norma que vamos a modificar 10 años más allá, ¿no? Pero si no lo hacemos, pues podemos meter muchas patadas. Entre otras cosas, utilizar un registro, incluso en el lenguaje que empleamos, muy diferente al del autor, diríamos, de la norma de hace 10 años, 20, 30 o 40. ¿no? Yo siempre cito la ley de incompatibilidades que va a cumplir el próximo año 40 años. Siempre que se va a tocar esa norma hay que volvérsela a leer. Es decir, que hay que repasar lo que dijimos en aquel entonces para no meter la pata. Yo siempre le tengo mucha manía a los términos anterior y siguiente cuando yo leo una norma, porque el decir el artículo siguiente puede ser que deje de ser el siguiente si en una modificación se intercala un artículo nuevo y anterior ocurre lo mismo, ¿no? Y esto es lo que pasó pues, en una reciente modificación del Código Penal, donde la versión vigente, que veis 3 mesecitos solamente, que es lo que nos duran ahora las normas, dejó, diríamos, de realmente tener sentido cuando unos meses más tarde se incorpora un párrafito nuevo, diríamos, entre esos primero y segundo que había en la redacción original. ¿Qué es lo que pasa? Que esos 3 párrafos anteriores que eran en la versión de octubre dejan de ser los 3 párrafos anteriores en la versión de enero, porque al intercalar un nuevo párrafo deja de tener todo sentido. Con lo cual nosotros siempre decimos anterior y siguiente no existe, será apartado 3 o
párrafo B o C o D, el párrafo que sea. Pero si tenemos números y letras para identificar la parte de la norma a la que nos queremos remitir, dejemos de utilizar referencias espaciales arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha, porque nos vamos a perder, ¿no? Y este es un buen ejemplo de lo que sucedió pues, digamos, no hace mucho tiempo. Intentemos también no redactar, no hacer poesía ni ensayos cuando redactamos normas, ¿no? Cuando a alguien le encargan la redacción de un proyecto y si es importante dice qué bien, dice es la oportunidad de mi vida para que darme a conocer y que vean qué buen escritor soy, ¿no? Eso es lo peor que te puede pasar en la vida, ¿no? Nadie se va el fin de semana a su casa diciendo que bien me han encargado de redactar un proyecto de diciendo vas apesadumbrado, vas con una cara gris y te tienen que animar porque es una losa que pesa enormemente sobre ti, ¿no? ¿Qué pasa cuando confundimos una cosa con otra y cuando pensamos que esta es la oportunidad de mi vida para darme a conocer como un gran literato? Pues que empezamos a confundir una cosa con otra. Esta es la ley por la que se declara municipio de gran población Albacete del año 2004. Yo cada vez que voy a Castilla-La Mancha lo saco a relucir y es bueno, una alegría y una emoción leer esta exposición de motivos, pero empieza diciendo, éramos unos cuantos en la aldea, nos apañábamos con lo puesto, teníamos el trigal de las estrellas para... Y esto que va a beneficiar de mejorar la aplicación e interpretación de la norma, ¿no? Hay cosas que son terribles porque hay que esperar, quién sabe, si para estimular, dice, el gran secreto de nuestra grandeza, ¿no? Una cosa así como tremenda, ¿no? Dice Nueva York de la Mancha ni tanto ni tan calvo, ¿no? Hablando de es precioso, pero eso se lee, digamos, en el balcón del ayuntamiento el día que todos están borrachos celebrando, dice, el inicio de las fiestas y casi nadie se entera, ¿no? Es decir, que viene Espartero, con un par, dice, el del caballo, es tremendo, ¿no? Esto realmente es emotivo y para los de Albacete pues siempre lloran cuando tú lo lees, pero bueno, es mejor llorar, diríamos, fuera de lo que es la propia redacción de la norma y aplicación y no precisamente en este momento. Esto cuando se le encarga a un cronista y se le paga por el trabajo hecho y hay que justificar pues, que su trabajo es útil, al final se incorpora obviamente en la exposición de motivos que precisamente es el lugar donde no debería estar. Siempre llega el funcionario a estropear obviamente este discurso tan bonito y emocionante y dice, artículo primero, se siempre salvamos un poquito del pescuezo a los demás, ¿no? Al redactar nunca nos olvidemos de dónde estamos. Ha sido muy conocida esta primera, ¿no? Es decir, a lo largo de la redacción de la norma siempre vamos poniendo anotaciones de cuidado, que no se te olvide meter esto, Maripuri o Joaquín, cuidado, que no sé. Pero claro, eso alguien lo tiene que quitar en el momento de aprobar la norma, ¿no? Es decir, hay que poner aquello en cuerpo 20, letra 40, coloreado, que suene música cuando alguien pasa por allí. Porque, bueno, explicar vosotras aquí algo más, decidir si hacemos también un modelo este apartado, la vida no nos da para más, ¿no? Esto es lo que aparece o apareció muy recientemente en Aragón, ¿no? Alguien que, consciente de la complejidad de la norma que está redactando y que nadie lo va a entender, pues va poniendo ejemplos de todo. Por ejemplo, las normas no pueden ser pues, ilustrativas, ejemplificativas, porque al final acabamos identificando el ejemplo de los muchos que puede haber con lo que realmente es un mandato, ¿no? Bueno, pues aquí el redactor de la norma se le acabaron los ejemplos, como les pasa a todos, ¿no? Y dice, no se me ocurre ahora mismo un ejemplo, pero seguro que lo hay. Dice expresamente, ¿no? Le pone con exclamaciones para que no se lo olvide, ¿no? En las correcciones de errores vemos también cosas fantásticas. Esto tenía que pasar algún día y llegó a pasar, ¿no? En una corrección de errores que veis ahí dice, en datos de adjudicatario en la columna nombre, donde dice Diego, debe decir Diego. Bueno, esto es estupendo, es fantástico y, como os digo, pues hace nada, hace 2 años, pues nos ha sucedido, ¿no? Y después aquí alguien que también dice, aquí hay que meter la resolución de Lorenzo. Y a Lorenzo le avisa en ese día que ha salido en el boletín y dice, ya me he besado, ya me puedo ir buscando un destino y dice, hombre, no, eres doctrina, ya ahora te citan en la resolución. Mucho cuidado con esto. Redactar una norma es lo más importante que nos puede suceder, con la concentración máxima y absoluta para hacer bien el trabajo. La telepatía como medio de transmisión de los expedientes o de comunicación pues no está mal, es económica, nada asegura el buen fin, digamos, de la transmisión, porque puede ser que pues, Juan o Marisa o Fernando entiendan una cosa totalmente distinta a la que yo quiero transmitir. Cuidado porque los programas de tratamiento de texto algunas veces no reconocen determinadas palabras que para nosotros son usuales en el lenguaje, ¿no? Justicia, afortunadamente, antes de que se aprobara la norma, se dio cuenta de que la telepatía no era la telemática, era una cosa totalmente distinta. Tenemos al Consejo General del Poder Judicial un poco transformado ahí. El empleo de términos que ya la RAE afortunadamente nos dice que detentar no es ejercer una competencia legítimamente, sino todo lo contrario. Alguien que se ha apropiado de una competencia
diríamos de una forma ilícita, ya nos recomiendan cuidado, no digan ustedes de tentar una competencia porque están dando un golpe de Estado, ¿no? Insistían, sí, porque lo he utilizado 1000 veces. Lo importante no hay por qué repetirlo, basta con expresarlo bien. Algunas veces decimos, es que esto es importante, Joaquín, lo tengo que repetir 5 veces en la norma. Y dices, bueno, todavía si lo repetimos de la misma forma, pero claro, si cada vez lo decimos de una forma distinta, pues vamos a tener un gran problema. Aquí tenemos un ejemplo de un artículo del texto refundido del EBEP, y es un error que se perpetúa en el año 2015 y ya venía del año 2007. Podríamos haber aprovechado la refundición para haber eliminado redundancias, ¿no? Pero en el mismo apartado, en 2 párrafos subsiguientes, se repite 2 veces lo mismo, con términos distintos que incluso alguno dice, ¿cabe alguna interpretación distinta? ¿No? Bueno, pues eso hay que verlo y hay que analizarlo con cuidado. Cuantas menos palabras utilicemos para decir lo que tenemos que decir, siempre es mejor. Nunca debemos repetir mandatos a lo largo de la norma y habrá otras que digan lo mismo de otra forma distinta y nos generen el conflicto, ¿no? Y esto sí que es importante, los textos tienen que tener una cohesión, una uniformidad, una coherencia interna, no pueden generar, digamos, ningún problema, ¿no? Aplica un poquito de, digamos, reglas distorsiones, discreción. No sé, lo decía antes, cuando a alguien le encomiendan algo, pues va triste a casa, ¿no? No va, digamos, con la idea de redactar una norma y celebrándolo con los amigos y tomándose unas cañas, todo lo contrario, ¿no? Fijaros que las directrices de técnica normativa nos dicen que en el caso de que tengamos que intercalar nuevos artículos a normas que ya están aprobadas, utilizamos los numerales en latín, el bis, el ter y el quater. Dice y el quater y no sucesivos. Estamos en el novodecies, esto es el 19, la 19 versión, digamos, de un artículo con esa numeración 529. Es verdad que es una norma con 529 artículos, pero es verdad que probablemente este cuerpo va a pedir un poquito más de comida a lo largo de su vida antes de sentenciarlo, ¿no?, a muerte. Pero hay que tener en cuenta todo este tipo de cosas porque, sin lugar a dudas, nosotros lo entendemos malamente, el ciudadano desde luego no sabe ni lo que estamos diciendo utilizando ese término en latín. Esto trasladado a la estructura del articulado nos lleva, porque 24 letras nos parecen insuficientes para hacer enunciado, que nos lleva a tirar del AA, BB, CC. Tenemos que ir duplicando las letras para abrir una nueva enumeración, ¿no? No nos parece mucho, como os digo, 24. Incluso tenemos el BBP, con lo cual ya vamos con 50 y tantos de enumeración de párrafos, de apartados en el articulado. Lo peor es que ya hablamos de Z bis, Z ter, Z quater, J', incluso, ¿no? De alguno empieza a rascar en la pantalla y dice, hay una mota ahí que se ha puesto. No, no. El prima está en la redacción original de la norma en su publicación oficial. Esto no puede ser. ¿Qué cita es esta? J', el apartado 2. O los romanitos, ¿no? Que es lo que nos vienen, aparecen de repente cuando llegadas a un nivel de estructura en los programas de tratamiento de texto, cuando la subdivisión de un párrafo son ordinales, ¿no? Primero, segundo, nunca un romanito, ¿no? Porque a uno empieza a citar y dice A, I. Yo me enteré de los romanitos, los descubrí un día a las 9 de la mañana cuando alguien hizo una cita y hizo una I muy larga, ¿no? Y dije, ¿qué ha pasado? Está citando un I. He hecho cuidado con esto porque esto es terrible. Y ya para terminar, porque vas a pensar que el concepto de la técnica normativa no tiene nada de serio cuando realmente lo es absolutamente, bueno, un poco de sobriedad, de discreción, de ser conscientes de lo que estamos haciendo cada vez que nos ponemos a hacer. No copiemos las fórmulas estandarizadas sin volver otra vez a revisarlas. Fijaos lo que pasó aquí en Galicia, con una ley del año 95, que derogó en su disposición derogatoria las normas o disposiciones de igual o superior rango. Esta es la primera vez que se deroga la Constitución en nuestro país en el año 95, lo hizo Galicia, además así, porque yo lo valgo, pero lo hizo además bien, la corrección. No hizo una corrección de errores que seguramente lo habríamos hecho cualquiera de nosotros. Era un error, evidentemente, pero no se desprendía del expediente normativo. Estaba redactado así mal desde el principio. Cuando eso sucede no hay un error, no hay una errata que se pueda corregir con una corrección de errores. Hay que tramitar una nueva norma para corregir ese defecto, ¿no? Lo hicieron con la ley 2/95, pues 2 meses o 3 meses un poquito más tarde ya diciendo efectivamente lo que no podían más que decir, que es que, de acuerdo con el principio constitucional de que la norma, el principio del Código Civil, que la norma posterior, pues derogar la norma anterior, obviamente en aquello que pueda por razón de rango, pues finalmente acaban diciendo. Simplemente y en resumen, si tenemos en nuestras manos, si cae en nuestras manos, pues la tarea de redactar normas,
es la cuestión más importante que nos pueden comentar casi a lo largo de nuestra carrera profesional, ¿no? Y es una materia que está muy, diríamos, desprestigiada, muy menospreciada, porque ni se enseñan las carreras ni tampoco se forma después a la gente específicamente en esta labor, ¿no? No solamente redactamos normas, tramitamos expedientes sancionadores, gestionamos líneas de subvenciones, licitamos contratos, y no hay muchos puestos que específicamente se dediquen a esta labor, ¿no? Pero quizá hay que reivindicar un poquito digamos, la especialización en esta materia, porque a la vista de lo que nos está sucediendo realmente esto es una cuestión urgente a la que hay que poner un poquito de remedio. Así que nada más, y disculpadme tanta broma con un tema tan serio, pero somos embajadores de la alegría. Y no nada más, pues muchas gracias por vuestra atención. Bueno, gracias a la contención que han tenido nuestros ponentes, tenemos tiempo de sobra, ¿vale?, para el debate. Bueno, habéis escuchado a Joaquín, que no dije que lo presentaría cuando bajara, no lo he presentado al final, pero muchos de vosotros lo conocéis de sobra. Pero Joaquín, bueno, trabaja en el Ayuntamiento de Madrid, sobre todo es un gran experto en temas de transparencia. Él, de hecho, es el coordinador de la red de acceso a la información de la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias, pero además hoy lo habéis visto en su faceta de académico. Es un académico, no de la Real Academia, pero sí de la Real Academia de Jurisprudencia. O sea que nada, es un placer siempre estar con él. Bueno, tiempo para puñales para Marisa o cualquier otro tipo de comentarios que queráis hacer, ¿vale? Vamos a recoger una ronda, si estáis animados, o no mucho. Vale. ¿Alguien más quiere hablar? Ahora sí, con una ronda. Venga, pues adelante. Adelante, sí. Bueno, me presento. Mi nombre es Antonio González, soy profesor asociado de la Universidad de Murcia y soy ingeniero. Y doy clases de ingeniería aquí en la universidad. Tengo una empresa que nos dedicamos al sector de la cultura. Vale, con respecto a todo lo que se ha hablado aquí, tengo bastantes problemas porque yo dependo de la comunidad autónoma, yo dependo directamente del ministerio. Y, por ejemplo, voy a exponer mi libro, yo voy a hablar de mi libro. Resulta que yo me quiero autorizar por parte, yo soy una empresa autorizada y me quiero autorizar por parte del ministerio para ser un servicio técnico. Hay una norma europea que dice que yo puedo ser servicio técnico. Y el ministerio me dice que no, porque no tiene personal suficiente para controlar. Me estoy yendo a Irlanda. Punto. Punto 2. Publican un manual y dicen que tengo que almacenar una documentación, textualmente dice el manual, que no tengo por qué utilizar para mis servicios. Me dan la posibilidad de recurso de alzada. Presento un recurso de alzada y he visto que el recurso de alzada simplemente sirve para reafirmarse en una cosa que es absurda. O sea, en su ministerio, en su directora, dice en las normas de transparencia y demás, y de buen gobierno, que no se pueden pedir documentos que no sirven para nada. Y no es que me los obliguen a nada, sino que me han contestado a recursos de alzada que refuerzan el procedimiento y que los tengo que almacenar aunque no los utilice. Entonces, yo, ante estas situaciones, ¿dónde puedo ir? Ya, contencioso administrativo, claro, estoy preparando un contencioso administrativo para una y estoy preparando un contencioso administrativo para otra. Ya dependerá de lo que el juez quiera dictaminar. No se preocupe, señor director, y ya, aparte de toda esta historia, ya que lo he conocido, los paparajotes también se lo ven. Pero Marisa, tenemos una segunda pregunta. Digo, esta es una pregunta puñal a Domine, en un caso concreto, pero bueno, tenemos una segunda pregunta, Germán. Sí, yo incluso tres cuestiones, pero muy concretas. ¿Existe o se podría desarrollar algún tipo de evaluación ex post sobre en qué medida los textos que salen definidos, los textos normativos, recogen las aportaciones de los órganos consultivos y de las intervenciones que, o sea, fundamentalmente los órganos consultivos, porque no se podría eso ampliar. Sería una de mis preguntas. Luego está relacionado con algo que se ha puesto, ¿no? El no cumplimiento muchas veces de lo que está en las leyes.
algo con lo que seguimos topando día tras día en nuestro quehacer cotidiano como ciudadanos, es en el que la administración nos siga pidiendo documentos que constan en la propia, no ya en administraciones hermanas, sino en la propia administración. Y lo que me pasó el otro día en el registro civil, que me pedía, para inscribir a mi primer hijo, me pedía que le presentara el certificado, o sea, me inscribía a mi segundo hijo, el certificado de mi primer hijo, y le decía a la señora en detallado, A mí para el digital me han pedido los impuestos que paga mi empresa. Los impuestos. La seguridad social de mis empleados. ¿En serio? ¿Cómo podemos mejorar eso? Y una tercera pregunta, digamos, otra tercera pregunta. ¿Qué papel está jugando, o sea, la Comisión General de Codificación? ¿Tiene sentido? ¿Qué rol puede jugar? O sea, y yo añado, y la Oficina de Coordinación Normativa del Ministerio de Presidencia, que hay una oficina para esto, ¿no? Pero venga, una ronda si queréis, ¿vale? Si os dais por aludidos, si no. Sí. Bueno, sobre el procedimiento concreto, lo siento mucho, no me puedo pronunciar sobre un caso concreto sobre el que no tengo la información específica para saber si se está incumpliendo o no algún tipo de principio de mejora de la regulación. Efectivamente, como bien planteé en mi exposición, este tipo de cuestiones relativas a actividades económicas y más en el ámbito de la ingeniería o de la arquitectura es un sector que es uno de los que aparece como donde hay problemas en los procedimientos. Sobre qué se puede hacer, además, por supuesto, de la vía judicial, creo que he comentado algo en mi presentación, hay ventanillas en las que se puede ir aparte de algo que existe desde el 2004, que es lo de las quejas y reclamaciones que ya están reguladas, yo creo, para toda la administración, en los propios ministerios, hay esas ventanillas, por ejemplo, de la Secretaría para la Unidad de Mercado del propio ministerio, donde si una empresa, un ciudadano considera que una administración está haciendo algo que es innecesario, que es desproporcionado, que es discriminatorio, puede ir a quejarse y se analiza y se mira ese procedimiento. En concreto, además, el ministerio del que está comentando no es mi ministerio, con lo cual tampoco conozco específicamente el caso. Pero bueno, efectivamente, todas estas cuestiones que estamos hablando son mejora regulatoria pura y dura y son en las que hay margen. Lo de pedir documentación que ya tiene la administración y sobre todo de registro civil también, efectivamente, se ha mejorado mucho, cada vez aparece más en más administraciones lo de declaro responsablemente o lo de dejo a la administración que revise que efectivamente o que solicite esta documentación a la administración competente. Se está mejorando mucho, pero eso es casi cultura regulatoria administrativa del funcionario, que lo que en realidad quiere es tener el papel al lado y tener la seguridad de poder mirarlo, ¿no? Yo creo que se está avanzando, pero todavía ahí queda margen claro. Sobre lo de cómo revisar las aportaciones en evaluación ex post. En principio, en las memorias, por ejemplo, a nivel del Estado, ya se tiene la obligación de, todos los informes que se han obtenido en la fase de informes de audiencia pública, establecer cómo se ha ido modificando el texto. Es más, hay comunidades autónomas, yo he estado en un curso en La Rioja, que han ido incluso más allá y que establecen que se tiene que, casi como si fueran los anteriores dictámenes determinantes, ¿no? Que establecen que las que son rechazadas tienen que justificarse por qué las rechazas. Eso en la normativa estatal no está que sí que se tiene que señalar en la memoria, en el proceso de descripción de la tramitación, qué aportaciones que se han obtenido durante la fase de audiencia y informe se han recogido. En las memorias, por tanto, si están bien hechas, ya tienes ahí una base clara de información que se podría estudiar. Pero es que además hay algunas autoridades que han trabajado mucho en esto. La CNMC, por ejemplo, con fondos europeos, con el fondo, antes hablaba con Fernando del TSI, que es un fondo europeo de apoyo a las reformas estructurales, elaboraron un informe, un estudio para ver cómo sus recomendaciones, cuántas de sus recomendaciones habían sido tenidas en cuenta. Ellos son muy activos, hacen muchos informes de proyectos normativos, habían sido tenidos en cuenta por el centro proponente,
para al final convertirlo en un estudio económico y terminar diciendo, pues estas han ahorrado a los consumidores o han tanto por ciento de precios o de fee o demás, ¿no? Y si hubieran tenido en cuenta todas las demás, eso hubiera sido bueno para la economía española en eso. Y encargaron este estudio, bueno, fue seleccionado por la Comisión Europea, y de hecho acaba de ganar un premio este estudio, un premio internacional por Competition Review, bueno, pues, porque es muy interesante, ¿no? O sea, que se está trabajando también en ello y que además sí que existen fuentes de datos para poder verlo, ¿no? Y luego sobre lo de la Oficina de Coordinación Normativa, que quizás hubiera sido muy interesante tener también aquí algunos. Hombre, yo tengo que romper una lanza también a favor de ellos, ¿no? Que con los medios sobre todo también que tienen, hacen un trabajo, al menos a nivel del Estado. A nivel del Estado, cuando nosotros tramitamos una norma, el informe que siempre esperas es, como imagino aquí también como nuestro consejo consultivo, no sé exactamente el nombre, es el del Consejo de Estado, ¿no? El último, el informe es el que es el verdaderamente fundamentado, el que tiene todo el expediente, el que habla tal. Ahora también el de Oficina de Calidad Normativa, son los informes buenos que te van a ayudar a mejorar la norma, ¿no? Es verdad que aparte de esa coordinación, ellos están enfocados en toda la evaluación ex ante, en revisar las memorias de las normas, que es donde se ha avanzado muchísimo y ahí también rompo el lanza a favor de Murcia, porque vosotros incluso en vuestra guía metodológica, que la última nuestra no la hemos sacado todavía, vosotros habéis sacado e incluso habéis metido en vuestra norma cómo se tiene que evaluar un impacto, es decir, el impacto de unidad de mercado, que nosotros todavía no lo hemos incluido en nuestra... Tenemos el impacto, pero no tenemos cómo hacerlo, ¿no? Ahí en la parte de evaluación ex ante se ha avanzado mucho, otras partes todavía necesitan pues seguir trabajando. Perdonad el rollo. No, muy bien. Juan, ¿tú quieres comentar algo? Sí, no sé si estamos utilizando el micrófono, se escucha bien en cualquier caso. Sí. Continuando tanto con la pregunta anterior como con las preguntas de Germán, no tengo mucho que aportar a lo que ha dicho ya Marisa, pero sí comento. En lo primero, ante la primera pregunta, por ejemplo, Germán, que comentaba la posibilidad de evaluar, estudiar, conocer el grado de traslación de informes, por ejemplo, consultivos a la versión final de las normas. Bueno, yo solo digo algo. A nivel tecnológico, estamos ahora a años luz de que estábamos hace 10 años, hace 20 años. Por ejemplo, los gráficos que hemos visto de estudios que estamos haciendo nosotros realmente, en que podemos medir calidad lingüística o medir telarañas de conexión entre normas, son cosas que hasta hace muy pocos años, no hablo ni siquiera de que hasta hace 6 o 7 años no se podían hacer. Con esto digo, si en nuestras administraciones empezamos a construir capacidad de análisis en cuanto a análisis textual, las posibilidades son infinitas. Y además tenemos una base para poder hacer estas cosas en España y en sus administraciones, no solo España, sino también a nivel, por supuesto, comunidad autónoma, mucho mejor que muchos otros países del mundo. Porque tenemos mucha tradición de tener los textos digitalizados, cosa que en otros países, pues, por desgracia, no ha sido el caso. Entonces, simplemente digo que es una llamada a que simplemente haciendo un pequeño esfuerzo de añadir a nuestras administraciones capacidades de análisis textual. Podemos contestar esa pregunta sin lugar a dudas, pero muchísimas preguntas a partir de textos de las 414.000 normas que tenemos nuevas en la democracia, es que tenemos el texto de cada una de ellas y cada una de las palabras. Es decir, la capacidad de análisis, ya no solo a nivel administrativo, sino incluso a nivel de carreras académicas, es infinito. Hay 2 billones de tesis doctorales que se van a hacer solo con la tecnología de ahora, de la que ya estamos empezando a utilizar. Siempre es una llamada en ese sentido. Por otro lado, una reflexión. Precisamente yo venía ayer a Murcia, precisamente, en coordinación con Fernando, pero a hablar también en Murcia sobre la calidad del sistema judicial. Y ojo, que los premios Nobel, por ejemplo, que tratan esas materias, nos dicen la regulación es importantísima, pero es que todavía es más importante para la economía de Murcia o de España cómo se aplican las normas. Y en eso tiene que ver también cómo las redactas, por supuesto. Pero aquí es un tema de, por ejemplo, Murcia tiene el sistema judicial a nivel español más congestionado que el país, con esto me refiero. Hay que tener buenas normas y hay que ser capaces de aplicar las normas. Había una broma en internet que me llegó en una ocasión al respecto de un estudio, se pone, es que claro, dice, con tantas normas es que no tengo tiempo de incumplirlas todas. Bueno, pues no sé, tal vez haya que reflexionar sobre la aplicación, y la aplicación ya no es solo la administración, la aplicación es el sistema judicial. Quien aplica las normas en un país no es la administración en general, son los jueces y magistrados. Bueno, y a veces se les olvida. Es decir, en todo este proceso hablamos de normas y nos olvidamos que el elemento mollar del desarrollo económico de un país son sus jueces. Es decir, que es que la norma tiene que ser aplicada por alguien. Claro.
Sí, nada, muy brevemente. Ya lo ha dicho Marisa, tenemos que mejorar mucho en la intermediación de datos. Es decir, que a mí no me pidan más datos porque yo soy capaz de consultarlos recurriendo obviamente a las bases de datos y a la posibilidad que yo tengo de no solamente utilizar las mías propias, sino las de otros, ¿no? Pero es verdad que incluso hasta para concretar las fórmulas de autorización para el acceso a bases de datos nos tiramos años debatiendo y discutiendo sobre si es suficiente esa fórmula o no, si es clara o no, si expresa su consentimiento libremente o no con esta redacción. Bueno, la verdad es que nos metemos en debates que seguramente son importantes, pero que tendremos que resolver sobre todo mucho más rápido, con lo cual al final lo que hacemos es trasladar y generar un conflicto o un perjuicio para el ciudadano, que es el que necesita ya o mañana, pues obviamente tener una respuesta rápida para poder actuar y para poder, bueno, vivir, ¿no? Con respecto a la evaluación ex post, yo pensaba, Germán, que te ibas a referir a la evaluación ex post, es decir, la que se puede llevar a cabo una vez aprobada y aplicada la norma, ¿no? Que yo creo que eso es realmente interesante y todavía tenemos mucho que avanzar porque precisamente las memorias de análisis de impacto normativo ni siquiera tenemos indicadores, diríamos, válidos para poder evaluar o, diríamos, comprobar si realmente la norma ha servido a su finalidad, ¿no? Porque muchas veces nos empeñamos tiempo y empeñamos mucho esfuerzo en las memorias de análisis, en evaluar la necesidad, obviamente, de la norma y después no comprobamos si realmente era tan necesario o si aprobada la norma realmente satisfizo esa necesidad, ¿no? Yo creo que hoy por hoy, lo decía Marisa, al menos en la administración del Estado, no en todas, la propia memoria sí que te permite comprobar en qué medida el autor del proyecto o finalmente el que aprueba la norma acoge o no todo lo que se dice en los informes o dictámenes. Yo creo que lo más importante es que todos podamos hacerlo, no solamente diríamos en esa memoria aparezca o no, ¿no? El hecho de que mejoren las huellas normativas, de que nosotros publiquemos todo el expediente normativo. Este es un debate que yo he tenido en el grupo de trabajo de modificación de la Ley Estatal de Transparencia y hay mucha resistencia. Digo, vamos a ver, es que no hay cosa más importante que la buena norma. ¿Por qué no podemos todos los ciudadanos saber cómo se ha tramitado? Por ejemplo, el informe que dice Marisa de la Oficina de Coordinación nunca es público. ¿Por qué no es público ese informe que es tan importante? Si queremos darle importancia a la oficina, aparte de dotarla de medios, pues vamos a justificar su existencia publicando el trabajo que lleva a cabo, que es muy importante, ¿no? Y esto no se lleva a cabo. Realmente la huella normativa en el Estado, y esto es algo que tiene que mejorar mucho, es la consulta pública previa, el anteproyecto, el dictamen del Consejo de Estado, la memoria de análisis de impacto inicial y final, y la publicación oficial de la norma. Pero si vamos a los expedientes, que lo que hemos intervenido en tramitación de normas son 100, 120, 140, 150 documentos, ¿dónde están los demás, ¿no? Afortunadamente se está tramitando o se va a tramitar un proyecto de ley de transparencia en la relación, diríamos, de la administración con los grupos de interés. Imaginemos que de ahí también pues, salga un proyecto sólido y realmente importante de huella normativa. Ya hay proyectos de huella normativa muy importantes en nuestro país. Yo creo que el Estado tiene que avanzar ahí, bueno, y todos tenemos que hacerlo, diríamos, un poquito de la mano, ¿no? Pero realmente la Comisión de Codificación, General de Codificación, tiene algo que verse, pero la Oficina de Coordinación, teniendo en cuenta lo que ha dicho también Marisa, y es que no sirve de nada que te den un cometido muy importante si después, cuando necesitas tener medios para poder aplicar y ejercer tus competencias, pues estás totalmente, diríamos, desnudo, ¿no? sin ningún recurso. Yo creo que hay que tener órganos de control y los órganos de control tienen que tener medios para hacer su trabajo, ¿no? Después los controles son muy molestos, ¿no? Siempre decimos otra vez, y ahora encima esto, y ahora la transparencia, y ahora... Pues oye, cuando no ha habido controles nos hemos quejado todos de la inexistencia de controles por todos los casos que hemos tenido realmente alarmantes, ¿no? de problemas graves, de corrupción, de irregularidades que a lo mejor ni siquiera han sido conscientes, pero se han producido por una falta de controles. Si queremos controles, lo que tenemos que hacer es dotar a las instituciones de medios y recursos suficientes para hacer su trabajo. Así que a ver si la Oficina de Coordinación tiene suerte y realmente esto es así. Muchas gracias, Joaquín. Tenemos tiempo para una segunda ronda. Hay Germán y Beatriz que quieren hacer un... ¿Vale? Venga, Germán. Muy directamente, non puña una tarea para Marisa, que me entronca con lo que acaba de decir Juan. ¿Para cuándo un portal tipo Eurlex a nivel nacional? Sí, bueno, un portal en el que yo
de una tacada vea desde el origen de la norma hasta su aprobación definitiva y donde en un desplegable pueda ir accediendo a todo y cada uno de esos informes, enmiendas, conectado con la web del Congreso, conectado con la web del Gobierno, etcétera, etcétera. Exactamente es lo que estaba pidiendo Joaquín, ¿no? Una huella normativa a nivel del Estado que, por cierto, hay comunidades autónomas o incluso ayuntamientos que lo tienen en ese sentido bastante más desarrollado. Me quedo con el puñal, pero bueno, es cierto que es evidente que ahí tenemos margen. Pero bueno, voy a dar la otra parte buena. Tenemos, por ejemplo, aunque deroguemos la Constitución en 20 minutos, el boletín oficial del Estado. A lo mejor vosotros habéis vivido cuando erais estudiantes, en mi caso, que utilizamos todos en noticias jurídicas y que el boletín conseguir un texto consolidado de manera rápida, además, que se apruebe, que se actualice. Eso hay que mirar otros países y otra normativa para conseguir textos consolidados con esa facilidad y con esa rapidez y con esa seguridad jurídica que te da que es el boletín. O sea, eso en 10 años es una revolución. Yo entiendo, por ejemplo, para los profesores de Derecho o para los alumnos de Derecho, eso lo dan por hecho a día de hoy. Y sin embargo, hace 10 años, eso no lo teníamos, ¿no? Tengo que dar el contrapeso, a lo mejor ese es el siguiente paso. Ahora ya vamos por la tramitación y por no solamente tener claro cuál es el texto final, siempre porque, os digo, en otros países para acceder incluso a veces con la Unión Europea, acceder al texto final totalmente aprobado, que se ha modificado esa directiva 10 veces y encuentras la de 2005 y dices, espera, pero se modificó en 2012, entonces el artículo final cuesta. Y sin embargo nosotros tenemos ese boletín que a veces nosotros no apreciamos lo que realmente tenemos en lo que somos punteros, ¿no? Pero es verdad que ahí tenemos margen. Ahí tenemos margen y tenemos que aprender también de las buenas prácticas. También lanzo también la parte buena. Se ha creado un observatorio de buenas prácticas regulatorias entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Se creó con la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas. Es un observatorio que estamos, por ejemplo, montando ahora mismo y donde, por ejemplo, ese tipo de cosas, buenas prácticas tanto nacionales como internacionales, se tienen que compartir entre todas las administraciones para eso, fomentar que nosotros nos copiemos, no la norma, pero sí copiar, pegar las buenas prácticas entre nosotros. Y el fomentar eso es algo que también se están tomando iniciativas. Vale, gracias. Bueno, tengo el placer de presentaros a Beatriz Ballesteros, que era la consejera de Transparencia cuando se creó la Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública. O sea que para mí es una satisfacción muy grande darte la palabra, ¿vale?, en este foro. O sea que vea cuando quieras. Buenos días a todos, felicidades por la intervención que ha tenido. Yo sí voy a lanzar un pequeño puñal, aprovechando que está aquí, porque un problema que yo le veo y una carencia en cuanto a los principios que he enumerado es que la regulación para ser de calidad tiene que ser sistemática, con la propia norma y con las normas concordantes. Se generan problemas muy graves en la aplicación práctica de las normas, no tanto cuando se redactan normas nuevas, pero sí cuando se hacen modificaciones de normas que ya están vigentes y cuando se redactan textos respondidos, aunque sea una norma escalar. Cuando vamos a regular, a modificar una norma que ya está vigente con demasiada frecuencia, o bien porque hay una alarma social, o bien porque es consecuencia de una directiva y tenemos un plazo, por las razones que sea, con demasiada frecuencia nos vemos que se regula o que se modifica un concreto artículo olvidando totalmente el resto de la norma. Y ya no hablamos de las concordantes. Total, lo que viene a solucionar un problema lo genera. Nos encontramos con contradicciones, con problemas interpretativos en la aplicación práctica, no sabemos cuál es la norma, entonces, cómo la encajo, y menos cuando nos encontramos con normas que son del mismo rango. Y no me vale decir que la norma posterior deroga a la norma anterior, porque la derogación pasa de textos. Entonces, sí es verdad que es necesario que cuando se vaya a modificar una norma que está vigente, o sea, se ponga a los técnicos que conocen la totalidad de la norma, que vean cómo redactamos para no incurrir en contradicciones con la misma norma y con las convocantes. Y en los textos respondidos pasa lo mismo. Nos encontramos con textos respondidos muy importantes en materia que tienen un gran impacto en la economía y un gran impacto en la conclusión judicial. Por ejemplo, el famoso texto respondido de la ley concursal y en la ley 1622, en la que parece que se trocea y se reparte la materia y los que ponen la materia no se han ido lo que han redactado la materia C. Y te encuentras con 5 artículos que regulan la misma actuación en diferentes fases del concurso y te dicen lo contrario.
Y ahí lo tienes tú. Entonces, para que la normativa sea de calidad es necesario que sea sistemática, que cuando se modifique, cuando se reforme, tenga en conjunto el contexto completo de la normativa. Y lo que dicen también los libros segundo, tercero y los distintos títulos, porque con demasiada frecuencia en los últimos años nos estamos encontrando con graves problemas en la aplicación práctica porque surgen contradicciones. En lo que venía a regular una materia de responsabilidad de administradores, pero una materia súper pacífica, una jurisprudencia, de repente ha surgido un problema porque entra en contradicción con otros artículos de la misma norma que están en el artículo. Entonces, esas cuestiones en los principios no lo he visto y yo creo que es necesario las sistematizar. Que no olvidemos que las normas son todas ellas, cada una un cuerpo. Si se modifica, se tiene que modificar teniendo en cuenta la norma completa. Va dentro del principio de seguridad jurídica. La manera de garantizar seguridad jurídica es que el marco normativo sea coherente y sea sistemático. Eso está además definido en el artículo 39. Completamente de acuerdo. ¿Quién puede estar en contra? ¿No? Ha puesto él además claro, ejemplos muy claros. También tenemos procedimientos, lo sabéis porque lo habéis vivido, ¿no? También tenemos procedimientos legislativos ordinarios complejos, muy garantistas, muy jurídico, pasa por muchísimas fases y a veces te encuentras la norma al final aprobada y dices, ¿qué me puso ahí? No sabes si fue por enmiendas, si fue en fase de informe, si fue por ahí, y dices, ¿y esto? Y claro, eso es puro por seguridad jurídica, por claridad normativa, o sea, es casi un principio, casi base de todo lo demás, ¿no? Y es un poco lo mismo que ha dicho Joaquín Juan, que la norma se entienda, pero que además la norma sea coherente con lo que hay al lado, ¿no? Vamos, comprado totalmente, no lo considero un puñal, lo considero más una reflexión, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Queréis añadir algo? Bueno, es que se ha convertido todo en una carrera de obstáculos, ¿no? En realidad, los procedimientos deberían de estar para facilitar la labor o el objetivo, diríamos, último, y en realidad cuando a alguien le dicen tienes que aprobar o elaborar una norma, dices, bueno, es lo peor que me ha podido pasar en la vida, ¿no? Porque primero voy a invertir 2 años de mi vida, ¿no? Casi en eso, y encima, bueno, con otro tipo de cosas que tienes que seguir haciendo, no solamente eso. Entonces, el no perder el control sobre el producto, diríamos, que es verdad que lo pierdes en el momento, si se trata de un proyecto de ley, lo pierdes en el momento en el que sale de tu casa y muchas veces dices, menos mal que se ha marchado este hijo y que no vuelva, por favor. A ver cómo vuelve, con qué pintas y con qué trazas, ¿no? Es verdad que ahí tiene que estar muy alineado lo que es la oficina de coordinación con lo que son los servicios de asesoramiento de las cámaras, las secretarías generales, los letrados, es decir, tenemos que saber todos o estar alineados y decir, oye, este es el mensaje que lanza el autor del proyecto y con esta intención. La exposición de motivos no sirve para nada, en realidad es la parte más desprestigiada de la norma y nunca para aplicar e interpretar la norma acudimos a una parte expositiva, nos vamos al expediente, a la memoria de análisis, a todos los documentos que se han generado para saber el verdadero espíritu ¿no? de la ley. Ahora, claro, procedimientos tan largos, tan complejos, en los que intervienen además tantas instituciones y, digamos, interlocutores con intereses tan, diríamos, diferentes y variados, ¿no? El ser capaces de que en la norma se recoja todo eso para bien o para mal, es decir, lo acepto o lo rechazo y que además quede totalmente justificado, es una labor inmensa, ¿no? Y compleja. Ahora está claro que por la trascendencia que tiene esta labor no podemos renunciar a hacerla, es decir, que hay que trabajar, imagino, los mecanismos para asegurar que efectivamente a lo largo de la tramitación de la norma no nos vayan a suceder cosas indeseables, que son las que nos están sucediendo, y probablemente no seamos solamente uno, sino varios los que tenemos que poner ese control, esa atención en que realmente esto suceda, ¿no? Es verdad que bueno, la vida pues, no da para, diríamos, tanto muchas veces, esta tarea está muy desprestigiada, yo no sé por qué tanto, ¿no? Pero siempre ponemos mucho más interés en la instrucción de un expediente sancionador que va a comportar la imposición de una multa de $500.000 de euros. Ahora, las normas que vas a aplicar en la instrucción de expediente da igual como usted, no pasa nada. El caso es que el expediente llega a buen término y tú castigues a que consigas que ha hecho algo malo. Pero si la norma no está bien redactada y genera esas contradicciones, ¿no? Internas y externas con lo que es su hábitat, diríamos, normativo, al final eso va a ser imposible o va a generar pues, un montón de perjuicios. Va a determinar la congestión esta que nosotros decimos que existe y que es tan importante porque primero los jueces, primero los autores, después los que tienen que aplicar y finalmente aplicar en el ámbito judicial o resolver los conflictos que se plantean, van a tener los mismos problemas porque nos vamos a tirar pues, tiempo discutiendo y debatiendo sobre cuál es realmente el sentido de la norma.
Entonces, yo creo que lo que hace falta, y creo que estamos en ese momento, es decir, cuidado, ya hemos llegado a un punto crítico. Este es un tema importante que hay que abordar. ¿Quiénes son los que tienen que abordarlo? ¿Qué instituciones son las que tienen que controlar? ¿Cómo deben de discurrir los tiempos? Siendo conscientes de que hay que actuar rápido, porque obviamente los problemas se generan todos los días y hay que resolverlos no a los 2 años, hay que resolverlos rápido, ¿no? Y eso realmente es un reto. Yo creo que casi es uno de los retos más complicados que tenemos encima de la mesa y que hay que abordar, pero no podemos dejar de hacerlo, sin lugar a dudas. Yo remarco una reflexión. A veces en los debates podemos llevar la tentación de pensar que las nuevas tecnologías o la inteligencia artificial pueden llevar a sustituir a los humanos a la hora de realizar todas las labores jurídicas. Esto a veces se habla en la prensa. Yo, por ejemplo, opino que no. Pues no vamos a poder sustituir en el ámbito de la redacción, por supuesto, y la aplicación del derecho, al igual que tampoco ni en medicina ni en psicología. No creo que las máquinas puedan sustituir la labor de un cerebro humano, porque va mucho más allá de la redacción, la ejecución de las normas. Pero lo que sí, y aquí remarco lo que estaba diciendo antes, esos humanos que no pueden ser sustituidos por máquinas sí deberían aprovechar la tecnología que sí tenemos. El momento del alivio que estaba esperando Marisa. En ese sentido, ya... Perdonarme, empecé mal, acabo mal, porque encima me tengo que marchar corriendo, que era para y media, pero bueno, se ve que se ha adelantado. Muchísimas gracias. Los puñales que me llevo no me han hecho heridas, no sé, me los llevo, además me los llevo con gusto. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias, ha sido súper cómoda además en la presentación. Y nada, aprovechar los últimos 5 minutos. Recogemos tus puñales, los que vengan ahora, y te los llevamos. Eso, con el paparajote. Claro, buen viaje. Hasta luego, Marisa, buen viaje. En 3 segundos. Tenemos ya, no dentro de 5 años, ni siquiera no el año que viene, o no, tenemos ya tecnología más que suficiente a nivel tecnológico, incluso con un ordenador casero, pero debido a cómo ha evolucionado la programación, ya a día de hoy, en el mes de abril del año 2023, tenemos tecnología suficiente para hacer todo el análisis de normas que queramos. Tenemos acceso a toda la normativa de Murcia desde el año 79, palabra por palabra, ya. No es un tema que haya que hacerlo. Tenemos todos los textos, ya. Es decir, simplemente es una cuestión de que el instrumental está ahí. Entonces, bueno, pues pongamos la tecnología a trabajar. El instrumental está ahí, tenemos memorias de impacto normativo, tenemos evaluaciones ex post, todo eso como obligación legal, y sin embargo tenemos más incentivos que nunca para que los legisladores den vueltas a todo ese tipo de normativa que les obliga a actuar con, como decías, con la orden esto del monasterio cisterciense, ¿no? Digo, lo hemos visto en esta legislatura. Primero, una ministra diciendo que estábamos en una etapa de diarrea legislativa. Nunca he oído mejor definición de la producción legislativa de esta legislatura. Con un gobierno que utiliza su grupo parlamentario para presentar como proposiciones de ley y no como proyectos de ley, para evitar precisamente que se pronuncien el Consejo de Estado, etcétera, etcétera. Pues digo, este es el puñal que le llevaremos envuelto en papel a la subdirectora. En fin, muchísimas gracias a todos, ha sido un placer teneros aquí y os encaminamos, ¿no?, al nuevo evento que celebra la cátedra, que será el 4 de mayo por la tarde en esta misma sala, 6:30 me parece que es, 6 de la tarde, sobre los desafíos de la inteligencia artificial, ¿vale? Con Felipe Gómez Payete, que ha sido un alto ejecutivo de una empresa del IBEX durante mucho tiempo, ahora ya está jubilado, y una de las cosas que ha hecho recién jubilado pues es escribir un libro sobre los desafíos que nos plantea la inteligencia artificial, pero vista con esa perspectiva de alguien que ha sido empresario, ¿no? O sea que si os apetece el tema, estaremos encantados de teneros por aquí otra vez. Muchísimas gracias.
No,